Pero bueno, y les voy a poner a lo mejor un poco más en contexto de lo del programa y a lo mejor algunas experiencias también internacionales que hay en este tema de jóvenes y algunas cosas que pueden ser interesantes para ustedes, ¿no? Entonces, la idea creo que de este foro, ya en todo lo que hagamos de aquí en adelante, es que sea muy dinámico. Entonces, lo que quiero es más bien dejar tiempo para poder platicar, ¿no? Que ustedes también puedan retroalimentarnos y que podamos realmente hacerlo muy, muy dinámico, ¿no? Entonces, no sé si... bueno, aquí está la presentación. En esta presentación, la que sigue, tenemos algunos de los conceptos principales de violencia. O sea, esto es simplemente para contextualizarlo. O sea, la violencia, ¿qué es lo que es? Esta definición viene de la Organización Mundial de la Salud. Es el uso intencional de la fuerza física o poder real o por amenaza contra la persona misma, contra otra persona, contra un grupo o comunidad. ¿Y esto en qué puede resultar? Hay diferentes tipos de violencia, como sabemos. Entonces hay violencia familiar, hay violencia, ¿no? en las calles, hay diferentes tipos de violencia. Entonces puede terminar en una muerte, en un daño, en una lesión, en un problema psicológico. O sea, hay diferentes resultados de esta violencia, que creo que es importante entender esto, porque para tratar esta violencia tenemos que ir justamente a los factores de riesgo y a las causas que generan esta violencia. Lo que sigue. La que sigue. Entonces, como les decía, pues es importante ir, sobre todo, se ha trabajado mucho en la parte como de seguridad más dura, y lo que buscamos con un programa nacional, que por primera vez hay un programa nacional de esto, de prevención social de la violencia y la delincuencia, es no solamente ir a la parte reactiva de la policía, sino también ir a esta parte social, a la parte del factor de riesgo y en las causas sociales. Es decir, ir en los determinantes sociales que hay en las comunidades, que es lo que han hecho que exista toda esta violencia, ¿no? Entonces no es una sola cosa, es multicausal, es multifactorial, y así tenemos que entender este problema, ¿no? Entonces, y también algo muy importante en la prevención de la violencia, como se ha mencionado aquí, es la participación ciudadana. Pero la participación ciudadana no solamente para venir y evaluar lo que se está haciendo, no para venir y opinar, sino que realmente la ciudadanía participe activamente en el diseño, en la implementación y en la evaluación de estos programas. Y cuando digo estas tres cosas, como les decía, no es fácil. Entonces tenemos que lograr mecanismos en donde, por ejemplo, los recursos que nosotros estamos bajando en todo el país para prevención social de la violencia y la delincuencia en diferentes comunidades y colonias que han sido vulneradas por estos fenómenos, que ese dinero y que esos recursos se puedan usar con la gente que está ahí. O sea, y cuando digo usar no es ir y hacer cosas de asistencialismo con esta gente, no, sino es más bien que podamos contratar a la gente de los polígonos. Si vamos a construir un centro comunitario, pues que sea también gente de estos polígonos. Ahorita que nos decía el profesor, muchos de una profesión que se encontró en los polígonos que son albañiles, pues tenemos que aprovecharlos y contratarlos a ellos para que ellos sean que construyan los centros comunitarios. Es con los jóvenes de esos polígonos que tenemos que igual contratar sus proyectos y entonces empezar a intervenir la comunidad a partir de la misma comunidad. Entonces esto es creo que el eje más importante del programa. Lo que sigue. Esto nada más es un modelo, esto es la parte teórica del programa, que trabaja en un modelo ecológico de la salud pública, que es trabajar con el individuo, con las relaciones del individuo, la familiar, la comunidad y la sociedad, lo que sigue. O sea, y tener diferentes componentes para cada uno de estos elementos. Luego, ¿y por qué la juventud es importante? Y aquí tenemos algunos de los datos duros. Entonces, como vemos, como no sé tanto, pero ahí en esta gráfica lo que vemos son las principales causas de muerte en el INEGI, ¿no? Esto es de las bases de datos del INEGI, el 2011 es la última base con la que contamos, y como vemos aquí está por grupos de edad divididos las primeras causas de muerte, y la primera causa de muerte de 15 a 29 años es el homicidio. Entonces eso es algo muy importante que justamente nos lleva a concentrarnos en esta población, en los jóvenes. Pero además no solo eso, también es importante porque los que más están muriendo además son los hombres, porque en el 2011 de 26,000 muertos que hubo homicidios, 24,000 son hombres, ¿no? Entonces sí estamos viendo que la parte, sobre todo de la violencia en cuanto al homicidio, está pegando mucho más en el género masculino, aunque también en el género femenino, que todavía sigue siendo menor, se ha ido incrementando de todas formas. Entonces creo que es importante tener estos datos, ¿no? Para a partir de ello empezar a construir. Como les decía, hay diferentes tipos de violencia. En la violencia familiar las mujeres son normalmente las más vulneradas. Entonces, pero bueno, aquí regresando al enfoque de juventud, tenemos estos datos que nos demuestran que los jóvenes están siendo tanto las víctimas como los victimarios de esta violencia que hemos vivido en los últimos años.
pero creo que algo más importante y un dato más importante que este es que hoy en día en el país somos 37 millones de jóvenes, bueno, yo ya no, pero ustedes son 37 millones de jóvenes, lo que nunca antes había habido y lo que nunca después tampoco va a haber. Entonces es un bono poblacional que tenemos que aprovechar de manera positiva. Entonces, más allá de que los jóvenes hoy tengan esta problemática, tienen que ser ese actor activo en la comunidad para que realmente podamos cambiar la situación. La que sigue. Pues me voy a saltar algunas porque son cosas que ya les he estado platicando. Entonces esto nada más es decir cómo trabajar la prevención de la violencia desde la economía, desde el desarrollo social, desde el arte, desde la cultura, desde la infancia, desde los jóvenes, desde diferentes perspectivas, ¿no? Tanto individuales como familiares y comunitarias. La que sigue. Y también creo que la que sigue. Una parte importante de entender esta vulnerabilidad del joven es, sobre todo, como lo veían. Entonces, ya el simplemente hecho de ser joven en el país nos da una cierta vulnerabilidad a que vivamos estos fenómenos, pero si además eres un joven que vive en una ciudad violenta, tienes más vulnerabilidad. Si además estás en este polígono o en estas colonias donde todavía está pasando más estos fenómenos, pues eres más vulnerable. Pero si además las redes de amigos también empiezan a involucrarse en estos fenómenos, pues también ese joven se vuelve todavía más vulnerable, ¿no? Entonces, la idea del programa y la idea de las cosas que se hagan con jóvenes es sobre todo ir a esos factores de protección, es encontrar qué es lo que sí les gusta a estos jóvenes y cómo podemos explotar estas características. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos un caso ahí en Morelos, ¿no? De una empresa de jóvenes que se llama Chicle, me parece, que han estado trabajando mucho en estas cuestiones de arte urbano, de graffiti, de patineta, y entonces a partir de un gusto de estos jóvenes se generó esta empresa, y hoy esa empresa es la que contrató el gobierno para hacer las pistas de skate que se van a recuperar en esa ciudad. Entonces empezar a encontrar este tipo de mecanismos creo que es muy importante, y creo que algo importante en el foro que vamos a ir viendo son algunas de estas experiencias, como jóvenes a partir de cosas que les gustan, porque también ese es un problema. Por ejemplo, las alternativas económicas que estamos brindando, que están teniendo los jóvenes, muchas veces son a lo mejor en trabajos que no son tanto de su interés, o abrimos algunas alternativas, pero en maquilas, en industrias, en cuestiones que a lo mejor no están apegadas al interés del joven. Entonces creo que algo que el programa busca es generar alternativas y oportunidades a partir de los gustos de los mismos jóvenes, ¿no? Y esto solo se va a hacer en compañía de ustedes. Entonces es, por ejemplo, si a alguien le gusta el graffiti y el arte urbano, ¿cómo hacemos de eso un proyecto productivo? Pues hacemos a lo mejor una marca, ¿no? O sea, de playeras, de ropa, esto que les decía de las patinetas, a lo mejor generando esta empresa que se hizo, y estamos buscando estas oportunidades, como decía también el representante de Economía, en todo el país, y obviamente las reglas de operación de los programas a veces no nos los permiten, la verdad, o sea, porque no están diseñadas para eso, pero justamente estamos en ese cambio con algunos de los agentes económicos para poder dar nuevas ofertas a los jóvenes en este sentido. Entonces, la que sigue. Y creo que algo importante de lo que les mencionaba hace rato de Juárez, que quiero recalcar y que no les terminé de comentar, es que lo importante de esta red de agrupaciones juveniles, lo importante de que los jóvenes se hayan organizado y que ellos estén participando activamente en todas estas acciones de recuperación de espacios, de comunidad, de sociedad y de participación juvenil, creo que lo importante es que el gobierno deja de ser el actor sustentable. Al final los gobiernos cambian mucho, entonces van y vienen. Entonces, si una política depende solamente de un gobierno, no va a ser sustentable en el tiempo. Entonces creo que algo muy importante de esto que les comentaba Juárez es que no importa quién esté en el gobierno, sino que estos jóvenes, como ya están activos y ya tienen sobre todo esta red que los hace fuertes ante cualquier gobierno o ante cualquier representante tanto de sector privado como público, entonces ellos le van a dar sustentabilidad a la estrategia. Entonces, a pesar de los cambios que haya en el gobierno, van a poder seguir trabajando. Entonces, por ejemplo, cuando hubo la transición ellos pudieron trabajar muy bien con el gobierno municipal, ahora con el nuevo gobierno igual. Entonces creo que lo que le da a los jóvenes y el trabajo en red y que trabajan en conjunto es justo esta sustentabilidad en el tiempo, ¿no? Y que puedan seguir generando sus proyectos desde donde estén, ¿no? Entonces creo algo también muy importante en la parte de prevención del delito, como decían, hay diferentes cosas que hay que cambiar en una comunidad, y esto quiero comentarlo porque creo que sería importante conocer la opinión, sobre todo de jóvenes de La Laguna y de la experiencia de otros lados, qué es lo que tenemos que hacer en estos polígonos o en estas comunidades para realmente cambiarle la cara a estos lugares.
¿qué es lo que ustedes sugerirían a partir de las necesidades locales? Es muy importante que el programa no sea genérico y que digamos, vamos a hacer en todo el país estas 3 cosas, sino más bien que en cada lugar podamos hacer trajes a la medida de las necesidades y las oportunidades que encontremos en esos sitios. Entonces sería muy importante que aquí se discuta con la gente que está, con los jóvenes que son de esos polígonos en donde estamos trabajando, qué es lo que ahí quiere la gente, ¿no? Y que a partir de ello, con el recurso del programa también y con ustedes, el año próximo, ¿no? Ahorita ya están pasando muchas de las cosas a partir del diagnóstico que se presentó, pero sobre todo que el año próximo podamos hacer en La Laguna algo emblemático de este programa, que es tanto una intervención física de estos barrios, pero cómo vamos a hacer esta intervención física, cómo la vamos a acompañar de toda esta parte social, ¿no? Entonces creo que eso es lo importante desde nuestra perspectiva y por eso va a ser muy importante pues, su opinión en este foro, ¿no? Entonces, yo creo que yo lo dejaría aquí para que a lo mejor podamos ya, si tienen alguna duda o algo en especial que quieran saber. O sea, traía más adelante algunas de las experiencias, por ejemplo, también internacionales. Aquí se han hecho cosas. En Ciudad Juárez, esta parte se redujo el homicidio al 75% en 3 años. Y además, sobre todo, se logró esta participación ciudadana a través de consejos, ¿no? de consejos ciudadanos que empezaron a participar en conjunto con el gobierno. Y en otros lugares, por ejemplo en Aguascalientes también hay una experiencia muy padre de Línea Verde, donde está participando muchísimo la comunidad, ¿no? en esta Línea Verde. En Tijuana hay experiencias muy padres de recuperación y de arte y cultura también para la prevención. Entonces tenemos diferentes experiencias por el país y además creo que muchas de sus asociaciones trabajan en eso, ¿no? Tenemos también algunos esfuerzos muy importantes en Morelos que están pasando. Y pues lo más conocido a nivel internacional es Medellín, ¿no? Es el caso de Colombia, en donde creo que la clave fue eso, o sea, fue intervenir, llevar lo mejor a lo peor, ¿no? O sea, y a lo peor me refiero en un sentido de vulnerabilidad. O sea, en esos lugares que era una montaña, donde estaba alejada de la ciudad, y allí es donde estaba, sobre todo el crimen organizándose, ahí llevaron el mejor centro comunitario, le conectaron la ciudad para darle movilidad a través, ¿no? de un teleférico. Y además involucraron muchísimo a la comunidad en participar en esto. Y eso hizo que hoy ese lugar, en vez de ser un lugar de vulnerabilidad social, hoy es un lugar turístico que la gente va y visita, ¿no? Entonces creo que estos ejemplos nos pueden servir y inspirar para ir haciendo cosas en este tema, pero sobre todo yo sí confío mucho en esta parte de los jóvenes. Yo sé que a veces es muy difícil trabajar con el gobierno, como se los mencionaba hace un rato, e incluso desde el gobierno a veces es muy difícil pues, modificar estas reglas de operación o ver cómo las pasas por atrás, o sea, qué puedes hacer, qué tienes, toda la ingeniería que tienes que hacer para trabajar realmente con los jóvenes. A veces es muy complicado, pero creo que sí se puede hacer, hay ejemplos de que se puede hacer y bueno, yo les pediría también en sus estados, ya que todos vienen de diferentes lados de la República, que también podamos estar en contacto para que yo los contacte con la gente que está bajando el recurso de prevención social y que con ellos puedan empezar a trabajar si tienen proyectos, que estos proyectos también puedan ser de alguna forma apoyados por el programa nacional y que conozcan muy bien en dónde están actuando en los diferentes lados del país, ¿no? Porque ustedes también al final creo que deben de ser actores, pero también pueden ser estos ojos, ¿no? Nosotros no tenemos ojos al final en todas partes, pero sí es muy importante que la comunidad se involucre y que vea que realmente lo que está planteado para hacerse se haga en su comunidad, ¿no? Pues muchas gracias y yo lo dejaría ya a que ustedes opinaran. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o no quiere un comentario o algo. Y si no, pues no sé quién siga. Bien. A ver. Me llama mucho la atención que no sé cómo lo manejó el comité que estaba trabajando en Ciudad Juárez con el gobierno, no sé cómo le llamamos, el consejo, y mencionó políticas públicas. ¿Qué relación tiene? Entonces, acción directa dentro de las políticas públicas, una incidencia real o es consultivo, porque hay una gran diferencia entre ser consultivo de lo que alguien más hace a participar dentro de las acciones de, y si este plan que se puso en Ciudad Juárez está planeado para otros estados de la República o cómo se podría, cuál cree usted que es el camino, por medio de qué vía, porque obviamente sé que es el esfuerzo de mucha gente de Ciudad Juárez que ha creado esta red, que ha logrado eso, pero donde otros estados donde no existe esa red, pero que
sí es importante quizás saltarse un poquito los 3 años que han estado trabajando para llegar a ese momento de estar ahí en el núcleo donde se incide realmente en las políticas públicas, lo que realmente se llega a hacer. Claro. Claro. No, pues yo creo que es muy interesante tu pregunta y muy importante entender el contexto. Este consejo de juventud, digamos, es un consejo multisectorial, o sea, participan los jóvenes ciudadanos de esta red juvenil que está representado, pero también participa el gobierno. Y esto es muy importante, porque cuando hacemos solo consejos que solo son ciudadanos, es muy difícil incidir en la política pública. Entonces, cuando tú tienes ahí a los representantes del gobierno, es mucho más fácil y seguramente incides en la política, porque es lo que está pasando en Ciudad Juárez. Digo, ahorita el 10 de octubre cambia el gobierno municipal, pero hasta donde ahorita se logró, incluso a mí una preocupación que yo tenía personalmente, que yo había estado muy involucrada desde el sexenio pasado con esta estrategia en Juárez, y a mí me da mucho miedo la transición, porque en las transiciones siempre hay cambios, y si se hizo en un gobierno anterior, luego no se quiere hacer en otro. Entonces, todo este cambio, la verdad es que sí teníamos un poco de temor. Afortunadamente se tomó este Programa Nacional de Prevención para dar continuidad, no solo en Juárez, sino ampliarlo, ¿no?, en todo el país. Y entonces esto no exactamente que se busque llevar exactamente lo que se hizo en Juárez a otro lugar, porque cada lugar tiene un contexto distinto, pero sí llevar un programa de prevención social de la violencia y la delincuencia con estos recursos en todo el país, ¿no? Eso sí es lo que se busca. Pero creo que estos jóvenes, y a lo mejor al rato o alguien de ellos puede pararse y explicar su experiencia, me parece que sería mucho más rico que te lo digan ellos a yo, cómo están participando en el gobierno. O sea, por ejemplo, hace 2 semanas este concierto que les conté de Juárez en vivo, hace 2 o 3 semanas lo volvieron a replicar, obvio ya sin ninguna participación mía, o sea, claro, apoyándolos y todo, pero creo que ya fue una iniciativa desde ellos con el gobierno municipal que lograron replicar esto. Entonces, y no solo eso, creo que hay varias experiencias que ellos han tenido ya de trabajo con el gobierno, ya aprendieron, saben las dificultades, porque a veces también me dicen, no, es que horror, es que ya 2 años y no bajan esto, o sea, saben las dificultades de trabajar con el gobierno, pero también saben las oportunidades y creo que las han logrado muy bien. Entonces yo preferiría que ahorita tomara la palabra alguien de Juárez, ¿no? Ahí está Cristian, y que nos explicara un poco más y en la parte del programa, algo que sí es importante que les comente, es que en Ciudad Juárez, para todo este cambio que se hizo una inversión de recursos de 6,000 millones de pesos, que es irreplicable en realidad. Pero entonces lo que tenemos que hacer, pero hubo varias cosas que fuimos afinando, o sea, como tú decías, esos 3 años nos tienen que servir de algo, la documentación de la experiencia, qué cosas no nos salieron, porque por supuesto hubo muchas cosas que no nos salieron, y a veces siempre hay foros como de buenas prácticas, y yo siempre considero que debe haber también en estos foros las malas prácticas, porque a partir de las malas prácticas uno aprende qué no debe hacer, ¿no? Entonces nosotros mucho eso es lo que documentamos también de lo que hicimos allá, para poder eficientizar el recurso, y entonces aunque ahorita no tengamos 6,000 millones de pesos para cada lugar, sí podamos a partir de los recursos que traemos ir generando estos procesos de cambio y de participación ciudadana, ¿no? Entonces ahí está Cristian, no sé si le dan la palabra. Bueno, ¿sí oye? Bueno, es bien importante la aclaración que hace UNICE de que provenimos de entidades muy diferentes y la problemática de cada ciudad puede ser diferente, pero ahorita desgraciadamente lo que ha permeado a México es un problema muy central, que es la violencia, y por eso se hace esta estrategia de prevención. Ahorita hace UNICE una referencia muy padre. La experiencia de Juárez de crear esta red, si no hubiera existido este problema, a lo mejor no se hubiera hecho. Fue una red de coyuntura. Salió un problema y se tuvieron que empezar a sumar diversos factores para poder hacerse. El objetivo lineal de una red, o lo mejor que puede hacer, como lo está haciendo ahora Vidal, es que es una red sea una red de impacto, cual ya incide en políticas públicas. A lo mejor se puede ver bien difícil, pero pueden empezar por algo bien fácil, como son las primeras en sus comunidades, ¿no? Entonces en Juárez tuvimos ahorita la experiencia muy padre de crear este comité municipal para la juventud, en el cual están organizaciones que no tienen nada que ver. Unas hacen terapias con perros, otros hacen arte en el parque, otros hacen recuperación de espacios, otros trabajan con cáncer, pero el tema lineal es juventud y se puede trabajar. Aquí la exhortación de empezar a juntarse, empezar a organizarse, es: si en su comunidad no han llegado a tener este problema de violencia, qué bueno, pero júntense para que no lo tengan. Cuando ya pasó es cuando ¡pum!, ya nos empezamos a reunir para trabajar. Pero si sus comunidades no lo tienen, háganlo ya desde ahorita, para que no vayan a incidir en ese problema o en esa cuestión de que se dañe el tejido social.
Aquí va a estar UNICE y hay gente como Alex Maza también de Yo Propongo. De cuentas se ve difícil, pero es ya cuando el objetivo es tratar de ayudar, tratar de sumar y tratar de vincularnos, es muy fácil. Les pongo un ejemplo. En Juárez había una organización que se llama Jellyfish, que hace procesos gráficos. Y había otras organizaciones, por ejemplo, había una organización que es terapia con animales. Ayudamos a personas víctimas de violencia con perros de terapia. Cuando nos dijeron, ustedes dos tienen que trabajar juntos, pues dijimos, ah caray, o sea, ¿cómo voy a trabajar yo, que trabajo con perros, con alguien que hace diseños gráficos, que pinta graffiti, murales? No, o sea, no hallamos el punto de unión. Empezamos a trabajar, empezamos a conocerse, al grado que llegamos, que dimos un taller donde los chavos de Jellyfish les enseñaban a los chavos técnicas para pintar a los niños, y luego después el objetivo es que estos niños pintaran a los perros. Al principio, antes de que les dieran el taller, pintaban los perros así como con sangre o las calles sucias, etc. Después de trabajar y decirles lo que hacían los perros con los niños con discapacidad, con los niños con cáncer, después de los talleres que dieron las personas de procesos gráficos, el resultado ¿qué fue? De veras, obras de arte. Perros muy bien diseñados, perros dando flores, perros, etcétera, etcétera, pero con una técnica aprendida de procesos gráficos. Aquí la exhortación es: busquemos los puntos de unión y al final de cuentas lo que ganará es la juventud. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Y creo que algo importante también de la red que no se ha mencionado es que hay todo tipo de organizaciones, ¿eh? Hay desde Tony, que no ha llegado, que trabaja con pandillas y trabaja y vive en estos lugares donde se están concentrando estas pandillas. Están otros chavos que están en la universidad, hay otros chavos que están en otros sectores, como decía, en cosas de cáncer, otros con cosas de liderazgo. O sea, es una variedad muy importante de ese tipo de organizaciones. Y creo que, como decía Cristian, se unieron, la verdad, a partir de un problema, ¿no? Y que todos estaban cansados del mismo fenómeno. Pero creo que en el camino también han ido aprendiendo y hemos ido aprendiendo mucho los unos de los otros, y se ha generado como un vínculo muy importante a raíz de esto, ¿no? Y entonces, hoy el chavo que a lo mejor está en la universidad, que nunca se había acercado a esta colonia, hoy conoce a esa colonia, le gusta, tiene sus amigos en esta colonia, y al revés, el chavo que estaba en esa colonia que jamás tenía los lugares donde están estos otros chavos, ¿no? De otras organizaciones, hoy también tiene esos vínculos. Entonces yo creo que también esta red se fortalece a través de los vínculos. Entonces, creo que algo importante es en sus lugares empezar a generar estos vínculos de diversidad, ¿no? Y entender que hay muchos tipos de juventud, la juventud es muy heterogénea, y lo que necesita a lo mejor un joven de la misma edad no lo necesita otro joven de la misma edad en otro lugar y en otro contexto, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante. No sé si hay alguna pregunta. Buenos días, mi nombre es Gabriela, vengo de California. Y tengo dos cuestiones rápidas. Una es si nos podrías compartir cuál ha sido una de las malas prácticas que en tu experiencia has tenido, la más importante, porque a veces los jóvenes nos desbalagamos en proyectos y todo esto, pero hay cosas que podemos prevenir, ¿no? Y la segunda es respecto a mi estado de California. No sé cómo el programa ha llegado, sé que en Tijuana han hecho maravillas, ciudadanía se ha movido mucho. Sin embargo, en otros municipios como Ensenada y Mexicali ha estado aumentando la violencia. Entonces, ¿cómo podemos bajar este programa y a partir de qué actores principalmente? Ok, muchas gracias. Bueno, pues mira, en cuestión de lo de las malas prácticas, bueno, de las cosas que nos faltaron en la estrategia de Juárez, digamos, o sea, hay dos cosas que yo señalaría. O sea, en la buena práctica creo que, a pesar de que los periódicos y la prensa y todo, y la gente en general, lo que más le llama la atención es que haya disminuido el homicidio 75%, que sin duda es un dato importante. Yo creo que el logro más importante de Juárez no es ese. O sea, el logro más importante es realmente haber involucrado a la ciudadanía y haber logrado estos procesos en donde la ciudadanía es el actor principal y en donde ellos son los que siguen y dan sustentabilidad a la estrategia, ¿no? Y por otro lado, en la cuestión de malas prácticas, creo que una cosa que hicimos es medir. O sea, solamente medimos los homicidios porque se miden normalmente por cada 100,000 habitantes, pero hay que evaluar lo que hagamos. O sea, nosotros no, obviamente se ve el cambio en Ciudad Juárez, cualquiera que haya ido y esto en el 2010, o los que viven ahí y van hoy, es un cambio completamente distinto en la dinámica de la ciudad. En el 2010, que fue la primera vez que yo fui a Juárez, las primeras visitas, ibas a los restaurantes, estaban vacíos,
O sea, es más, un día me acuerdo fui a un banco, ¿no? Y cuando estaba en el banco se rompió un vidrio por el aire y toda la gente pechoteaba. O sea, fui la única que no me... O sea, eso te habla de un fenómeno también psicosocial, ¿no? La gente ya trae eso en el chip. Entonces había todo este miedo, en las calles solas, todos los negocios cerraron. O sea, hay una experiencia importante, ¿no?, de negocios que se cerraron, y lo que vemos hoy de cambio, pues sí es que la gente está en las calles, que hay muchísimos negocios abiertos, ahorita hay un chorro de hasta discotecas y la gente, y los chavos saliendo en la noche ya estás en fila, ¿no? O sea, como que ya está esta activación en los espacios públicos, gente en la noche, ¿no? Que eso son cosas muy significativas. Sin embargo, no hay una medición científica de estos cambios. Entonces creo que el aprendizaje más importante es esta evaluación. Entonces hoy, para el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en conjunto con el INEGI, hicimos una encuesta nacional que se va a aplicar en todos los municipios para poder medir no solamente los homicidios, sino que podamos medir la cohesión comunitaria, la dinámica comunitaria, cómo la gente empieza a interactuar, a salir de sus casas, a participar en estos programas a través de una medición seria. Entonces yo creo que una cosa importante es esto. La otra cosa es que creo que se gastaron tantos recursos porque también llegamos todas las secretarías, la orden era todos hagan lo más que puedan en Juárez. Entonces todos los programas llegaron a traer todos sus programas de manera masiva, pero no de manera coordinada. Entonces creo que hubo muchas duplicidades, que ese es otro problema. Entonces lo que estamos tratando de hacer ahorita, y hay una comisión intersecretarial para eso, es que la política pública se alinee. Entonces, que ese programa Economía se conecte con el programa de la Secretaría del Trabajo, uno capacita y otro da los proyectos, que Desarrollo Social también se conecte con lo que estamos haciendo con el programa para que haya hagamos comités comunitarios, pero que no dupliquemos. O sea, un poco evitar estas duplicidades que entre el gobierno pasan mucho, y esta transversalidad, que aunque ya sabemos que fue una de las malas prácticas, digamos, hacerlo bien cuesta mucho. O sea, a mí me toca la coordinación de nuevas secretarías y no saben lo que es. O sea, porque es ir a la secretaría está acostumbrada a trabajar en lo suyo y no le importa lo de la otra secretaría. Entonces, lograr que realmente se involucren, cambien sus reglas de operación, porque si no cambiamos esto, pues la verdad no vamos a cambiar nada en el territorio. Entonces, que entiendan que, por ejemplo, en el caso de juventud, que es un tema que yo trabajo mucho con las secretarías, que entiendan que hay que hacer opciones para diferentes tipos de jóvenes. Eso es complicado, pero creo que es uno de los aprendizajes a partir de esta falta de transversalidad que tuvimos en algún momento en Juárez, que ahora se aplique así, ¿no? Y otra de las pues no sé, lecciones aprendidas más que malas prácticas, es que los jóvenes, y ahí están ellos para decírselos en Juárez, al principio nadie los volteaba a ver, o sea, no era, o sea, incluso cuando llamamos a los ciudadanos, se llamó a Lobos Más de Derechos Humanos, al ONG experto, no sé qué, al que siempre sale en el periódico hablando, al de sociedad civil muy conocido. O sea, esos fueron los primeros actores que nosotros llamamos a la mesa, ¿no? Que sin duda son actores importantes, pero los jóvenes, como hacen menos alarde de estas cosas y no están tanto, ¿no?, como en los medios diciendo tal, la verdad es que al principio, las primeras mesas no los buscamos. Entonces, hasta un evento que uno de estos jóvenes se paró y le reclamó al presidente, y dijo, oye, ustedes están diciendo que es un problema de jóvenes y a nosotros nadie nos llamó, ¿no? Nadie está participando, no estamos dando nuestra opinión. Entonces, ahí es cuando me dijo que dije, bueno, pues tú encárgate de eso, a ver qué onda, ¿no? Pero seguían sin confiar realmente en esta parte de juventud. Entonces, hasta que logramos dar ejemplos importantes como este que les cuento el concierto, ninguna otra acción que se había hecho en el gobierno con la ciudadanía había generado tanta comunidad y había generado que tanta gente fuera, ¿no? Es cuando volvió también el gobierno a ver a los jóvenes. Entonces, en este programa creo que esa es una de las lecciones aprendidas, que desde el principio estamos poniendo como la población objetivo esta juventud, ¿no? Entonces, eso es lo que yo recalcaré como lecciones aprendidas. Ya no sé si alguien más tiene un comentario. Bueno, pues muchas gracias y aquí nos estaremos viendo. Tijuana y Mexicali son parte del programa. Esos son los dos lugares donde estamos bajando recursos, y lo que puedes hacer es ponerte en contacto con las autoridades de Mexicali para que sepas qué es lo que se está haciendo y puedas participar también.